¿Qué es un héroe? Allá por el mes de septiembre celebramos a los niños héroes de Chapultepec. ¿Se acuerda usted? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué es un héroe? ¿Perdón? ¿Alguien que hace algo y nos inspira? ¿Así? Ok, muy bien. Bueno, hay una definición ahí que dice que es una persona a la cual se admira, por supuesto que también inspira, pero se admira por haber hecho algo muy valeroso, algo que requiere mucha valentía, mucho empeño, mucho esfuerzo. Y como ejemplo de ello, pues por supuesto que tenemos a los héroes de la historia, ¿no? Que ya a estas alturas, hermanos, híjole, ya se da uno cuenta que no eran tan héroes como decían serlo y todo eso, ¿no? Pero yo quiero seguir pensando que así era, porque fueron los héroes de los cuales nos hablaron cuando estábamos en la escuela, al menos en el caso mío. Pero la cuestión es esa, son personas que en un momento dado roban nuestra admiración porque han hecho valeroso, de mucho valor. Eso es un héroe. Pero ¿qué será un superhéroe? ¿Será lo mismo un héroe que un superhéroe? ¿Qué es un superhéroe? El que tiene ¿qué? Superpoderes. Muy bien, muy bien. El que tiene superpoderes. Y realmente, hermanos, un superhéroe, según una definición, es un personaje ficticio. Y ahí es lo triste de la historia. ¿Qué es qué? Que es ficticio. Los otros pueden ser reales, pero un superhéroe es un personaje ficticio. Y eso es lo triste. Cuyas características, por esto, superan en mucho a las de un héroe común y corriente. ¿Sí? Es decir, como dijo el hermano Hugo, los superhéroes tienen superpoderes inimaginables para muchos de nosotros. Y pudiéramos nosotros decir que tiene poderes. Un superhéroe tiene poderes que no son humanos, que están fuera de lo normal, de lo clásico, de lo eventual. ¿Recuerda usted algún superhéroe? Ya dijeron Batman, Superman. Ya sabía que Superman iba a ser el número uno. ¿Quién sabe por qué? Pero de verdad, yo lo puse aquí en mi bosquejo como número uno. Superman. ¿Quién más? Spider-Man, Batman, Bismarck, todo, Aquaman, todo lo que termine en man, fíjense, Spider-Man, Superman, Batman, ¿cierto? O sea que los gringos nos meten el inglés por todas las cosas, ¿no? Sí, también. Entonces, muchísimos. ¿Cuál de ellos era su favorito? Los que estamos allá de la década de los 70s, 80s para acá. Sí, porque ahorita ya son héroes muy nuevos, ¿no? Ahora está ese que tiene unos dedos así largos, Wolverine, y están muchos otros que realmente yo no hablo de ellos porque no los conozco tanto, pero yo sí puedo hablar de Superman, yo sí puedo hablar de Batman, yo sí puedo hablar de muchos superhéroes. Aunque fueron ficticios, nos hicieron la niñez más amena, ¿sí o no? Digo a los que estábamos ahí viendo televisión blanco y negro y a los que ahora puro internet y todo eso, pues dirían, Superman, ¿y ese qué? ¿Verdad? Pero bueno, la cuestión es esa. Cada uno de nosotros tuvimos o tenemos todavía un superhéroe, ¿por qué no? ¿Verdad? A lo mejor seguimos coleccionando estampitas de aquellos que fueron nuestros superhéroes ficticios, muy nuestros. Y los tenemos por ahí, no hay ningún problema con eso.
Ahora, ¿por qué estamos preguntando todo esto? Bueno, estamos preguntando esto porque el tema de hoy es acerca de los superhéroes, pero no de los ficticios, de los reales. La definición dice que no hay superhéroes reales. La vida nos indica que sí hay superhéroes reales. ¿Y saben cómo se llaman ellos? Se llaman papás. Se llaman padres. Yo sé que voy a recibir muchas críticas cuando termine el culto allá abajo de las mamás y van a decir, pastor, ¿por qué no predicó algo similar el Día de la Madre? Pero se vale predicar de los papás como superhéroes, porque los hay. No digo que todos entremos en esa calificación o en esa clasificación, mejor dicho, de superhéroes, pero sí que los hay, la verdad. Y vamos a ir viendo cuáles son algunas de las características de estos. Entonces el tema de hoy es acerca de los papás, acerca de los papis, los meros meros de la casa, pudiéramos nosotros decir, aunque eso sí es ficticio. Lo otro no, ¿verdad? Los meros meros de la casa pudiera ser que sí es ficticio. Y aun cuando la celebración de estos llegados seres que se llaman papás, casi no suena. Porque imagínense comparándolo con la celebración del 10 de mayo o del Día de la Madre, que no tengo nada contra eso, al contrario, felicidades cada día, mamá. La celebración del 10 de mayo, creo que acaba Navidad y empiezan a anunciar el 10 de mayo, ofertas aquí, ofertas allá, y esto y aquello. Y desde enero estamos viendo bien el 10 de mayo, ¿sí o no? Al contrario, el Día del Padre andamos preguntándonos, oye, si es el Día del Padre este domingo que viene o es el otro, ¿sí o no, hermanos? De verdad, o sea, hoy me preguntaron, ¿si es el Día del Padre hoy? Sí, sí es el Día del Padre. Nos mueven la fecha y nosotros calladitos, no decimos nada, ¿verdad? Aguantamos vara, como luego dice. Pero la verdad es esa, o sea, hay una diferencia abismal entre la celebración del 10 de mayo y del Día del Padre. ¿Sí o no? Bueno, aunque sea así, hoy vamos a predicar acerca de papá. Hoy vamos a predicar acerca de cómo debe de ser un papá, super papá. No le vamos a llamar superhéroe, le vamos a llamar super papá. Características de un super papá. Así titulé yo el sermón. Usted le puede cambiar, no hay ningún problema, pero así lo titulé yo. Así que vamos a tomar como referencia que se dice que era un principal o un jefe de la sinagoga y el cual nos muestra algunas características de lo que es un super papá. Así que le invito a que veamos a este personaje, a este hombre que se nos narra aquí en la escritura y que podamos descubrir esas características. La primera característica de un super papá es que tiene conciencia de familia. Óigalo bien. Un superpapá es uno que tiene conciencia de familia o que en un momento dado es consciente de que pertenece a una familia, que tiene una familia, que se debe a una familia y que la prioridad debe de ser su familia. Ahí es donde digo que pocos entran en la clasificación de superpapá o superhéroe, porque en muchas ocasiones no hay esa conciencia de familia y es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este mensaje. Se nos dice de Jairo, hermanos, que era ¿qué? Que era principal de la sinagoga judía, o bien era el encargado o era el jefe en la sinagoga judía. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, de Jairo como el principal o como el príncipe o como el encargado, como el jefe de la sinagoga judía, esto nos permite ver algunos rasgos de su personalidad, porque el solo hecho de estar trabajando en esto nos habla acerca de la personalidad que tenía Jairo. Mire, usted y yo venimos cómodamente, nos sentamos o predicamos o cantamos, pero venimos al templo. Pero no nos damos cuenta
de todos los preparativos que se tienen que hacer para que usted y yo ahorita en este momento estemos así cómodamente escuchando la predicación o hayamos cantado, etcétera, ¿no? Pero se tienen que hacer muchos preparativos. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que colaboran constantemente con esto, domingo a domingo, la verdad de las cosas. Usted puede venir y puede sentarse y puede encontrar un lugar limpio, usted puede encontrar el templo limpio, usted puede decir, se está oyendo bien el audio, se está escuchando bien la música, los hermanos pasaron y cantaron y todas estas cosas. Pero detrás de ello hay mucho, la verdad, hay mucha preparación. Con Jairo sucedía algo similar. Él era el encargado de que la sinagoga o el edificio de la sinagoga estuviese limpio, estuviese abierto, es decir, funcional para lo que allí se llevaba a cabo. Él era el encargado. Los demás solamente venían, se sentaban y llevaban adelante el servicio. Él era el encargado de destinar quién era el que iba a leer el salmo o el pasaje no bíblico, porque todavía no había Biblias en ese entonces, pero el pasaje señalado acerca de las escrituras. Él era el que designaba quién era el que iba a disertar sobre todo aquello. Así que tenía un trabajo inmenso Jairo. No era cualquier trabajo. No era como decir, pues es el que mandaba allí, que decía, usted límpiele bien aquí, usted haga esto, usted haga aquello. Era el responsable. Así que de entrada nosotros decimos que a Jairo se le confiaba el edificio. Eso nos habla de ¿qué? De confianza. Era un hombre de confianza. Era un hombre que inspiraba confianza. Era alguien a quien se le decía, bueno, Jairo, ¿sabes qué? Ya sabes que venimos el sábado a tales horas, que esté todo listo. Y él decía, no se preocupen. Al sábado que llegaban, todo estaba listo. Quería decir que era un hombre responsable, confiable, responsable. ¿Qué más podemos decir de Jairo? Sobre todo, seguramente que era fariseo, porque la sinagoga no se le iba a dejar a cualquiera. Era un judío, pero era un fariseo. Pero entre los fariseos había algunas personas de noble corazón. Quiere decir que Jairo, al ser el principal de la sinagoga, el responsable, a quien se le confiaba, también tenía buen testimonio para con los de afuera. Es decir, se identificaba a Jairo como un hombre de buen testimonio. No a cualquiera se le iba a dejar ese puesto tan importante. Así que se imagina cuántas cosas tenía que atender durante su día a día, muchísimas. Sin embargo, siempre reconoció, al menos aquí lo vemos, que la prioridad era su familia. Así. Muchas cosas que atender, la verdad. Muchas, pero muchas cosas. Simple y sencillo. Todo debería de estar en orden. Así que aquel varón de aquel varón responsable, aquel varón confiable, todavía tenía en un momento dado que atender a su familia. Y lo hacía de una manera muy, pero muy acertada. En medio de tantas obligaciones, este varón, hermanos, tenía como prioridad su familia. Jairo era un super papá. ¿Se cansaba? Por supuesto. A veces se dicen, pero ¿de qué te vas a cansar si te la pasaste todo el día en la oficina sentado? ¿Sí o no? Ay, ¿de qué te cansas de andar manejando? De eso ni se cansa uno. Pero pues, ¿qué chiste tiene eso? Lo que hacemos, ¿no? Cuando tiene mucho chiste. Cuando realmente hay cansancio, hay agotamiento, hay debilidad. Hay el cansancio que llega a uno y quiere decir, lo primero que quiero ver es la cama para acostarme. Este hombre se cansaba. Este hombre seguramente tenía que atender muchas cosas. Y máxime, cuando ¿quiénes eran los que se congregaban allí? Los varones, y muchos de ellos fariseos. ¿Se imagina usted tratar con fariseos en la sinagoga? Oye, Jairo,
Estoy viendo aquel puntito que está allá. Parece ser una manchita, Jairo. Acuérdate que es la casa de Dios. Aquí no debe de haber ningún error, nada imperfecto. ¿Se imagina a gente así? Tratando con ellos. Difícil, ¿no? El estrés que tenía Jairo. Llegar a casa y encontrarse con los problemas de la casa, porque así es, ¿no? De pronto estamos atendiendo algo en nuestro trabajo y suena el celular y es la esposa y dice, ¿sabes qué? El niño está enfermo, ¿sabes qué? A tu hija le pasó esto, ¿sabes qué? Hay este problema, hay este otro. Al cabo, pues tú ni haces mucho. Cuidado. Conciencia de familia. Pablo no dejó de atender, Jairo no hizo a un lado su familia, la atendía constantemente. Dice que él era papá, era hijo de una jovencita de 12 años aproximadamente, dice allí la palabra del Señor, que estaba muriendo, hermanos, estaba enferma. No creo yo que fue un accidente, no creo que sorprendió a Jairo aquella enfermedad. Seguramente era una enfermedad que había estado minando la salud de la hija de Jairo. Muy probablemente Jairo había tocado las puertas de muchos médicos famosos de su época. Este hombre tenía una influencia fuerte en la sociedad de su tiempo. Era un hombre que conocía autoridades, era un hombre que conocía personajes ilustres de ese tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Decidió ir ¿a dónde? Decidió ir a donde estaba Jesús. Y ese es otro punto en el sermón. Así que, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros, papás, superpapás, a dar un poco más allá de lo que son nuestras capacidades físicas cuando de pronto llegamos a casa? Y por supuesto nadie nos va a decir que no, llegamos cansados, llegamos un tanto fastidiados, si se me permite la expresión, llegamos queriendo no saber a veces de nadie porque estamos cansados y porque hemos tenido una jornada complicada. Y todavía tener que atender las cosas de familia. Ojalá que esa expresión "y todavía" no sea así, sino que podamos y pidamos al Señor el decirle, quiero ser un papá, quiero ser un padre de familia que tiene fuerzas más allá de las humanas, que tú seas mi fortaleza, que tú seas mi fuerza, que tú seas el que me levante el ánimo, que tú seas el que sostenga mis piernas, que tú seas el que sostenga mis manos. Señor, que en ti encuentre lo que necesito para poder hacer las cosas bien como padre, porque quiero ser un papá comprometido con mi familia. Y es que sí, hermanos, definitivamente hay cansancio, pero también tenemos a un Dios que nos fortalece, tenemos a un Dios que nos alienta, que podamos en todo momento, hermanos, estar atentos a nuestra casa y que no nos pase lo que dice el escritor de Cantares, capítulo 1, versículo 6, cuando dice, me puse a cuidar otras viñas y ¿qué? Y la viña que era mía no cuidé. ¿Sí? Ha habido ocasiones, y lo voy a decir con toda libertad, ha habido ocasiones en que recibo, se va a oír mal reclamo, pero no pongan mucha atención en la palabra, en las que recibo un reclamo y digo, y me dicen, ¿así tratarías a un hijo o una hija de un hermano o una hermana? Y trago saliva. Y digo, qué difícil es eso. A veces qué difícil es no entender dónde está uno parado. La carga que llevó uno en el día.
Y no es excusa, no es excusa. Pero sí tenemos que ser un tanto conscientes de que somos familia, de que pertenecemos a una familia y que el superpapá, con todo y eso, con todo y ser superpapá, de pronto se cansa, de pronto lo único que quiere es dormir, tranquilo. Atendamos a nuestra familia. Atendamos a aquellos con los que tenemos comunicación diaria. Pongámosle atención y seguramente que va a haber bendición. ¿Se imagina a Jairo llegando a casa y encontrar a su hija constantemente enferma? Pero llega el momento en el cual hay una esperanza y Jairo no va a dejar pasar esa oportunidad. Y por eso nosotros hablamos y decimos que una segunda característica de un superpapá es que sabe a dónde ir en medio de las dificultades o de las crisis familiares. Un superpapá es uno que sabe a dónde acudir en medio de la crisis familiar. Hemos dicho que de pronto llegan los problemas a casa, ¿sí o no? A veces a diario, a veces se tardan entre tiempo y tiempo, pero siempre va a haber un problema, siempre va a haber una necesidad. ¿A dónde acudimos? ¿A quién recurrimos cuando esto pasa? ¿Al médico, al prestamista, al consejero familiar, al pastor? ¿A dónde acudimos regularmente? ¿A dónde fue Jairo? ¿A dónde acudió Jairo? ¿A dónde acudes, varón? ¿O a dónde acudimos nosotros los varones cuando algo se está presentando? Cuando nosotros leemos el pasaje, descubrimos, como lo dije hace un momento, que Jairo pudo haber tenido la atención de los mejores médicos de su tiempo. La verdad, porque era un hombre influyente. Y su influencia le permitía hacer eso, tocar la puerta de los mejores médicos, pero aquellos médicos mejores no habían podido sanar a su hija. ¿Qué hacer? Es cuando empieza la desesperación. Es cuando decimos, pero es que ya toqué aquí, ya toqué allá, ya fui con este y con aquel. ¿Qué es lo que resta? Y estamos solamente centrándonos en el tópico de la enfermedad, pero las diferentes dificultades que hay en el hogar, falta de trabajo, problemas emocionales en la familia, situaciones a veces de adicciones en la familia. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿A dónde recurrimos? ¿Tocamos o vamos con nuestras influencias? ¿O hacemos como Jairo hizo? ¿Qué es lo que hizo Jairo? Jairo fue a la fuente de toda bendición. Él fue a Cristo. Él fue a Jesús. Dijimos que Jairo era principal de la sinagoga. Por eso decimos que eres un superpapá. Porque seguramente él era un fariseo por el puesto que tenía. Y los fariseos tomaban café con Jesús. Los fariseos decían, ahí te veo en el café y nos echamos un café y unas galletas. No querían tener trato con él. Lo odiaban. Es más, lo querían muerto. Al final de cuentas, esa fue su meta. Darle muerte a Jesús. Jairo era un fariseo. Era el encargado de la sinagoga. Era donde se leía a Moisés y a todos los profetas. Era donde seguramente también se hablaba en contra del Nazareno. Era donde se quizás confabulaban algunas estrategias para poder quitar del mapa a ese hombre. ¿Qué arriesgaba Jairo con ir a ver a Jesús? Pues por supuesto que su posición. Inmediatamente sería destituido como principal de la sinagoga. Y sin embargo, tuvo el valor, la entereza para dirigir sus pasos y encontrarse con el maestro, porque se decía de aquel que tenía poderes sobrehumanos. De tal manera que a Jairo no le importó, no le interesó
el compromiso que tenía con los demás fariseos, con los demás ciudadanos, sino que le importó más que nada ¿qué? Su familia, su hija. Y entonces fue a la fuente que es fuente de bendición y que es el mismo Señor Jesucristo. Pero no solamente fue a esa fuente bendita, sino que se dirigió en la forma correcta. Dice la palabra del Señor que llegando delante de Jesús y en medio de la muchedumbre, donde seguramente estaban sus compañeros de secta, de religión, lo que hizo fue postrarse. O sea, arrodillarse, inclinarse ante Jesús. ¿Qué está haciendo Jairo? Seguramente algunos se decían entre sí. ¿Qué está haciendo este? ¿Por qué se arrodilla ante Jesús? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de Jairo? Hay una necesidad. Y cuando Jairo se arrodilla ante Jesús, reconoce que es Jesús quien le puede ayudar solamente. Reconoce su señorío, reconoce su superioridad, reconoce quién es Jesús. No cualquiera podía hacer aquello. Quizás hubiese ido y de pie le hubiese mostrado su necesidad, pero llegó postrándose ante Jesús. Echó a un lado su orgullo, echó a un lado todo aquello que en un momento dado le podría haber dado un estatus y dijo: tú eres el que me puede ayudar. Se postró. Pero no solamente vino a la fuente de toda bendición y no solamente llegó ante Jesús y se dirigió a él en la forma correcta, sino que también pidió de la manera más apropiada a Jesús. Dice que le rogó. ¿Se fija usted en eso? Le rogó. El jefe de la sinagoga rogándole al nazareno. El que tenía tanta influencia entre la sociedad rogando. Así es, rogando a Jesús. Por eso Jairo es un superpapá, porque hace cosas que la mayoría no harían o no hubiesen hecho. Se dice que los hombres no deben de llorar, ¿verdad? ¿Sí o no? Así dice una canción viejita. Y menos por una mujer. Que ha pagado mal. Ya no la canten, hermano, ya la están cantando ahí. No, pero así se dice, el hombre no llora. El hombre es de hierro. Es más, el hombre ni siquiera debe de sonreír. Debe de ser así mal encarado, con mostacho y toda la cosa. En la sociedad mexicana así no la pintan, ¿sí o no, hermanos? En la sociedad mexicana, al menos en tiempos pasados, la idea era que de repente uno quería ser así pucheros cuando lo regañaban y ¿qué decía? No llore, usted es hombre. Ya. Nada más que se quedaba uno haciendo así, ¿verdad? Medio suspirando. Sí, porque usted es hombre. Y nos inyectaron la idea de ser hombre con no llorar, con no quejarnos, con ser fuertes, con no dibujar una sonrisa y tantas cosas. Pero el que es super papá puede estar sobre todas esas cosas, sobreponerse a todo eso y llorar, ¿por qué no? A veces estamos viendo una película y ¿qué es lo que sucede? Nos volteamos, ay, ya me dio el aire del ventilador o me entró una basurita en el ojo y de repente pues simple y sencillamente se asoma la lágrima, ¿no? Ay, ya empezaron a llorar los ojos. Pero con eso que ahora estoy operado, yo le digo a mi esposa, ay, ya me voy a echar gotas porque ya me empezaron a arder los ojos.
No, somos de carne y hueso. Somos seres que nos dolemos, que sentimos, y que por más que nos hayan querido meter el chip, usted es hombre, Dios dice que sí, somos hombres, pero que nos creó con los sentimientos más hermosos que puedan haber, ¿sí o no? La Biblia habla y dice, y Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de la Biblia, pero es uno de los más grandiosos que puedan tomarse. Jesús lloró. Si Jesús lloró, ¿por qué tú no puedes llorar, varón? ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué no puedo sentir el dolor? ¿Por qué no puedo sentir la tristeza? ¿Por qué en un momento dado voy a ponerme así con esa máscara de hombre frío que en muy poco ayuda? ¿Por qué? Así que Jairo llegó y recurrió a la fuente de toda bendición. Se postró ante él y le rogó. Y muchas de las veces, hermanos, no queremos rogarle a nadie. Es más, no queremos pedirle a nadie nada. ¿A poco le voy a andar pidiendo? ¿A poco voy a andarle rogando? Híjole. Cuando vemos la palabra del Señor y vemos estas enseñanzas, podemos decir, ¿y quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Acaso somos más que ellos? No. Una mujer derramó un perfume de gran precio a los pies de Jesús porque le reconoció como el Señor y Salvador de su vida. ¿Qué era ese perfume ante la grandeza de Dios? ¿Qué es Jesús ante muchas de nuestras cosas que anteponemos y decimos, no, pero es que yo soy fulanito, yo soy fulanita? ¿Cuándo? No, nunca. Veamos aquí lo que la palabra del Señor dice. Otra característica más, hermanos, porque el reloj ya me cerró el ojo, es que Jairo, como superpapá, llevaba a Cristo a su casa. Jairo llevaba a Cristo a su casa. El versículo 41, capítulo 8, dice, y le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba que entrase a su casa. Y si nos preguntamos nosotros como varones, ¿qué estamos llevando a casa? ¿Qué es lo que llevamos a casa día con día? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué llevamos a casa? Les pudiera preguntar a las esposas, pero no lo voy a hacer porque nos aterrizan, hermano, nos acaban. Pero ¿qué llevamos a casa? ¿Problemas? ¿Qué estamos llevando a casa? Algunos diríamos, pues llevamos dinero y eso está bien. Pero llevar dinero a casa no lo es todo. Pero pudiera haber algunos que pudiéramos llevar, aparte del dinero, violencia, maltrato, vicios, críticas. Y yo no sé cuántas cosas más. Eso pudiéramos estar llevando a casa. Incluso diversión, pero no una diversión sana. Hay muchas cosas que usted y yo podemos llevar a casa, amado hermano, pero que no es Cristo. Jairo le decía al Señor, ven a mi casa. Necesito que estés en casa. Hay una enfermedad terrible en casa. Hay algo que nadie ha podido solucionar, sino solamente lo puedes hacer tú, pero necesito que estés en casa. Y hermano, muchas de las veces no estamos llevando a Jesús a casa. Estamos llevando problemas. Estamos llevando enojo. Estamos llevando
no sé, tantas cosas que dañan y que no nos damos cuenta, o parece ser que no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo, de verdad. Cuando podemos llevar a Jesús a casa, ¿cómo pudiéramos llevar a Jesús a casa? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿No sería a través de un abrazo, a través de una caricia? ¿No podría ser a través incluso de una oración, de una lectura de la palabra misma, en lugar de empezar a discutir, en lugar de reclamarnos los unos a los otros? ¿No sería mejor hacer eso? Y decirle: gracias, Señor, porque estás en casa. Gracias, Señor, porque pude traerte a casa. Miren, he escuchado de familias, y lo digo así con toda la seriedad, no de aquí, hermanos, no. He escuchado de personas sin Cristo que dicen: ay, no, yo me acuerdo cuando iba a llegar mi papá a casa, no, yo quería desaparecer. O de algunos que todavía dicen: ay, no, que no venga mi papá. Yo espero, hermanos, y de verdad lo espero, que no haya aquí una familia que diga: ay, ya va a llegar mi papá. Porque eso sería terrible. Eso sería doloroso. Y qué hermoso es cuando se dice: ya mero llega mi papá. Ya quiero que llegue mi papá. ¿Verdad que cambia la cosa? De verdad. Cambia la cosa. Por eso, ¿estamos llevando a Jesús a casa? ¿O no lo estamos llevando? Ojalá que se quede en tu corazón y en el mío, y podamos hacer los ajustes, los cambios. Y reconozcamos que Jairo era un superhéroe, super papá, porque llevaba a Jesús a su casa. Había una necesidad y él quería que Jesús la resolviera. Amén. Y por último, una característica más de un super papá es que es un hombre de fe, es un hombre que confía, y no en nadie más sino en Jesús, sino en Dios. A pesar de las aparentes o de los aparentes obstáculos que Jairo estaba enfrentando, él se abrió paso en medio de una multitud. Cuando escuchó que Jesús había llegado allá de Gadara y llegaba a Capernaum, dice que la gente lo estaba esperando con gozo a Jesús. Jairo se abre entre la multitud camino porque quiere exponerle su causa a Jesús. Y cuando lo logra y Jesús se pone en marcha, ¿qué es lo que sucede? Y algunos comentaristas dicen: este es un paréntesis. ¿Qué sucede? Una mujercita, fíjense ustedes, también pobrecita de ella, ¿no? Estaba o había estado padeciendo desde hacía, ¿qué? 12 años de una enfermedad, flujo de sangre. Ahora llama la atención, y ojalá más adelante, en otra ocasión, podamos retomar esto. ¿Cuántos años se calcula que tenía la niña? ¿Y cuántos años se dice que tenía la mujer? Entonces por ahí hay una enseñanza, pero luego la vemos. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente, hermanos. Esta mujer tenía una necesidad, sin lugar a dudas. Se atreve también a hacer algo, ¿verdad? Algo que nadie se podría atrever a hacer, a tocar el manto de Jesús. Y lo hace y se esconde. Pero cuando es descubierta tiene que decir: yo fui. Porque Jesús habla y dice: sí, todos me aprietan. Porque eso le dijo Pedro: Señor, no la riegues.
oye, ves que está que no se puede caminar y tú dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús le da una respuesta exacta y dice, no, es que alguien me tocó de manera diferente, porque poder ha salido de mí. Ah, ok, me encanta esa expresión. ¿Qué cree usted que estaba haciendo Jairo cuando se encuentra y mira a aquella mujer que le dice, o simple y sencillamente que interrumpe el camino del maestro hacia la casa donde está muriendo su hija? ¿Cómo cree que estaba Jairo? Seguramente con ganas de decirle, oye, métete a la fila, ¿no? Yo llegué primero. Él va a mi casa porque se está muriendo mi hija. ¿Por qué haces esto? O cuando empieza ahí Jesús a decirle a los discípulos, alguien me tocó, ¿quién me tocó? Jairo diciendo, Señor, por favor, no caigas en esas cosas. Eso es lo de menos. Quien te haya tocado es lo de menos. Hay alguien allá, es mi hija, a la que tienes que ir a sanar. ¿Se imagina cómo estaba la situación ahí con Jairo? Con ganas de decir, ya, quítense, ábranse, porque el maestro necesita llegar a mi casa. Pero ¿sabe por qué Jesús permitía aquello? Porque Jesús sabía que Jairo tendría que enfrentar una situación muy difícil más adelante, próxima. Y estaba tratando de enseñarle que Jesús es poderoso para solucionar cualquier problema, aún el de la muerte mismo. Y lo permite. Y luego ya entonces así, allí dice la escritura en el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jairo, póngase en los pies de Jairo, en los zapatos de Jairo o en las sandalias. ¿Cuánto tiempo se llevó Jesús en atender a aquella mujer? ¿2, 3 minutos? ¿5 o 10? No sé. Pero ¿qué pensaría Jairo? Quizás volteó a ver a la mujer y dijo, por tu culpa. O ver a Jesús mismo y a decirle, Señor, ¿para qué te estabas tardando tanto? Pero aquella voz seguramente cimbró a Jairo. Tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer. Se ha ido Jairo. Ya, resígnate. Vámonos a casa. Deja a Jesús que haga lo que tenga que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Esto se acabó. Y sabe que eso es lo que nos dice el mundo. Eso es lo que el mundo nos grita cuando estamos delante del Señor con una necesidad, cuando estamos delante de nuestro Cristo rogándole y esperando que Él haga aquel milagro, que Él obre aquello para el cual lo hemos invitado a que venga a nuestra vida, a nuestra casa. Y el mundo nos grita y nos dice, ya no hay nada que hacer con ese hijo drogadicto que tienes. No hay nada que hacer. Tu matrimonio está deshecho. No hay nada que hacer, se va a morir de cáncer. ¿Para qué molestas a Jesús? ¿Para qué molestas al maestro? Se acabó. Se cerró el libro. No hay más nada que hacer. Y sabe, el problema es que los que no somos papás o superpapás como Jairo, nos dejamos vencer inmediato y decimos, sí es cierto, no hay nada que hacer por mi hijo o por mi hija que es rebelde o en mi matrimonio que se está partiendo. Sí es cierto, ya. ¿Para qué seguir adelante?
¿Para qué ir más allá? ¿Para qué? Todo está terminado. Pero de pronto, la voz de arriba, no la de abajo, sino la de arriba, nos dice: no temas, Jairo, no temas. Cree solamente y serás salva. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que nos propone Dios. Confiar, creer. Aunque el mundo nos diga, ya no hay remedio, se acabó, está perdido todo, hay una voz de arriba que dice: no, no te eches abajo, no todo está perdido. Cree, confía y serás salvo. ¿Qué cree que hizo Jairo, el superpapá? Creyó, porque dice la Escritura, entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie, sino solamente a su séquito y a los padres de la hija, de la niña, entre los cuales pues ahí estaba quien, Jairo. O sea que Jairo siguió adelante. Jairo no le dijo a Jesús: no, Señor, ya, está bien, no te apures, gracias por el intento. No, lo llevó hasta la casa, y cuando vio a su hija muerta, yo no sé cuántas cosas pasaron por la mente de Jairo. Está muerta, realmente está muerta. Pero tenía la esperanza y la confianza en lo que le había dicho Jesús. Y aquella confianza dio como resultado que lo que dice el versículo 56 pasara en la vida de Jairo y de su esposa. Se quedaron como atónitos, sin tono, sin voz, cuando Jesús obró un milagro al resucitar a su hija. Así que, ¿qué dirás tú, superpapá, esta mañana? No, es que yo así soy y nada puede cambiar en mí. Jesús puede hacerlo todo posible. Es que no hay nada que yo pueda hacer. Ya, mi matrimonio, ¡pum!, se quebró. Y tú dirás: sí. Lo que sigue. O le creerás a Jesús y dirás: adelante. Yo quiero que Jesús esté en mi casa. Yo quiero que Jesús esté en mi familia. Yo quiero que Jesús esté ahí gobernando, dirigiendo, sanando, salvando. Y eso, al final de cuentas, es lo que sucedió en la vida de Jairo, un superpapá. Ahora tú eres hijo, eres hija, y ve los problemas que se dan entre tu padre y tu madre. Dirás: divórciense. Dirás: ¿sabes qué, papá? ¿Saben qué, mamá? Ustedes ya no la hacen. Mejor divórciense. O te pondrás a orar por ese matrimonio que se deshace. Le rogarás al Señor como Jairo lo hizo y dirás: Señor, obra un milagro. No doblemos las manos, hermanos. No digamos: no hay cura, no hay nada que hacer. Roguemos a nuestro Dios. Y a todos los superpapás que pueda haber hoy aquí, adelante. Que Dios los bendiga, que Dios los sostenga y que ustedes no se aparten de la mano del Señor.